como Cancún, en ciudades como estas, generalmente se puede emprender y se puede definitivamente empezar en cualquier etapa de la vida. Como les decía, yo he conocido gente que ha tenido este tipo de historias y de repente viene para acá y, por ejemplo, en el ámbito de las bienes raíces, aquí en Quintana Roo, en Cancún concretamente, es un tema muy, muy socorrido por la gente. Ha sacado a mucha gente de situaciones adversas y las ha llevado finalmente a una situación de vida mejor. Entonces, es importante pensar que el emprendimiento se puede producir en cualquier etapa de la vida, en cualquier etapa. Y eso es lo más importante, por ejemplo, de iniciativas como Solución Empresarial, que le digamos a la gente, en pocas palabras, cómo se puede emprender. ¿Cómo lo ves, Aldo? Es correcto, Francisco, de verdad. Ya llevamos unos años ya a lo largo de los programas, platicando de diferentes experiencias de muchos empresarios que han sido casos de éxito que no nos dejan de sorprender, que no nos dejan de llamar la atención, Francisco, de empresarios que forjaron la historia de Cancún. Así es, y Cancún, como lo hemos dicho en otras ocasiones en el programa, Cancún tiene la dicha de poder conocer a los fundadores de la ciudad. Yo creo que eso es algo interesantísimo que la gente no puede dejar de aquilatar. En Cancún, con sus escasos 49 años, 48 años, no, iba a cumplir 50. Es que el 2020, sí, exactamente, Martín me vio feo, el 50 viene en el 2020, este año que todos... Bueno, no cuenta el año pasado. Catalogamos como horribilis, como dicen en el Vaticano. Entonces, ese año como que no contó. Entonces, los 50 años de Cancún se van a celebrar ahora en el 2021. Iba a haber una serie de festejos muy importantes. Había gente que había formado parte de los fundadores de Cancún y pues no se pudo hacer nada por este tema de la dichosa pandemia. Entonces, es importante conocer en la ciudad en la que vivimos y por lo mismo el cúmulo de oportunidades que presenta una ciudad como Cancún. Y creo, Aldo Vidal y yo compartimos esa parte de que a lo mejor venimos de otro lado, Aldo de más cerca, pero las personas que venimos de más lejos buscamos a esta ciudad, a este estado, por las oportunidades, por la mística de trabajo. Luego, en otros estados de la República hay una mística social, en donde eres de acuerdo a cuál es tu apellido, a cuánto dinero tienes, a quiénes han sido tus parientes, y eso definitivamente no funciona. Y ahí vemos, hablando del caso que decías de Michoacán, pues Michoacán es un estado que está sumido en una pobreza, en una mediocridad impresionante, y no me duele decirlo, porque la gente se ha acostumbrado al tema, por ejemplo, de quiero comprar mi casita, voy a comprar un nuevo carrito, o me compré un carrito usado. Todo es hito, todo es diminutivo. Y eso lleva a un colectivo social a pensar que las cosas se nos dan aún sin merecerlas. Y aquí en Quintana Roo, aquí en Cancún, la gente trabaja por las cosas que tiene, no se les regala nada, pero hay una mística de trabajo. Aquí la gente te valora por lo que sabes hacer, no por quién es tu pariente, no por quién es tu papá, a qué colegio fuiste, con qué novia anduviste, etc. Esa es una mística que yo vi aquí. La verdad es que te llenas la boca de verdad, Francisco, porque una vez más todos aprendimos. La verdad es que es así. La ciudad nos enseñó esta pandemia, que aunque lo platicamos en programas pasados, que el 2020 había sido un año muy difícil, muy, complicado para todos, que sí lo fue, pero que también nos enseñó muchísimas cosas. Nos enseñó la fortaleza que tenemos como ciudad, nos enseñó la fortaleza que tenemos como sociedad, nos enseñó la fortaleza que tenemos económicamente, y nos enseñó a valorar lo que tal vez en un momento no lo hicimos en Cancún. O sea, la fuerza económica que tiene esta ciudad, este estado,
la amplia cultura turística que tenemos como ciudad, como estado, y que somos lo mejor que hay a nivel mundial en materia turística. O sea, Francisco, lo que pasó en el 2020, era algo de una película de terror, Hoy pareciera que estamos saliendo con una ciudad dinámica, con una ciudad que económicamente está dando guerra, que está dando batalla todos los días a través del esfuerzo diario de todos nosotros. O sea, esto que dices que es sumamente importante. Cancún es una ciudad de lucha, es una ciudad de garra, de gente que sale, que trabaja, que no se deja caer ni por un huracán, ni por una tormenta, y ni por una pandemia, ni por los fenómenos drásticos de inseguridad, ni por el sargazo. Así ni por el es. sargazo. Vamos, o sea, tenemos que estar orgullosos nosotros que vivimos en Cancún de formar parte de esta historia, de formar parte de esta ciudad, de ser parte de un estado, pero también ser parte de una sociedad y de miles de familias que están aquí, que hacen que todos los días miles de trabajos caminen, miles de fuentes de empleos caminen, miles de oportunidades se den cada vez que nosotros salimos a echar para adelante. Es algo que de verdad a mí me da mucho gusto salir y ver que la ciudad tenía vida, que hay gente en la calle, que tenemos todos protocolos sanitarios, siempre cuidándonos a cada momento que salimos. Francisco, hablamos de una ciudad completamente diferente de la que empezó en el 2020 a la que somos ahorita. Mucha diferencia, ¿no crees? Sí, definitivamente. Creo yo que independientemente de lo que podamos pensar de lo que pasó, porque seguramente cada quien tiene su opinión y cada quien tiene sus ideas sobre esta pandemia o las dimensiones que se le dio a la pandemia o se le ha querido seguir dando a la pandemia, que en mi opinión personal pues no es tal. La dimensión de la pandemia no da para lo que el estrago económico que se causó en el mundo entero. Pero hay otros intereses, hay gente que está ganando muchísimo dinero con este tema y hay mucha gente que está siendo lastimada por el mismo tema. Entonces, creo yo que el manejo y la cuestión de los medios de comunicación aquí tenemos una responsabilidad importante porque a veces solamente damos un lado de lo que está pasando. Y creo que eso también, como tú decías, es una de las enseñanzas que tenemos que tener en este 2021 del 2020, que toda historia tiene dos lados y que muchas veces hemos estado acostumbrados a solamente seguir un lado, porque nos lo dice el médico de confianza, porque nos lo dice la Secretaría de Salud, porque nos lo dice el Papa, porque nos lo dice X, Y, Z, de figuras que hemos siempre tenido como un bastión, un pilar de lo que se pueda concebir. Y lo que nos ha enseñado el 2020 es a que instituciones tan grandes como la Organización Mundial de la Salud pues han cometido errores, han dicho cosas que no son en el tema del COVID, porque es una cuestión nueva, está en ciernes la investigación sobre estos temas. Entonces, el afirmar que el cubrebocas es la panacea, pues no es. No hay alguien que pueda decir, yo tengo los datos porque tengo una investigación de más de 10 años, que es lo que normalmente le lleva a la sociedad médica tener resultados fehacientes de lo que está pasando con una enfermedad, pues no los tenemos. Entonces vamos ahora sí que tocando de oído, como dicen en el coloquio universal. Entonces tenemos que aprender a recuperar todos los datos que podamos para poder forjar nuestra propia opinión. Y por supuesto que estamos a favor de las medidas sanitarias y por supuesto que debemos cuidarnos. Sin embargo, tenemos que dimensionar lo que realmente está pasando. Buscar otras fuentes. Por ejemplo, se habla de que hay cualquier cantidad de protestas en Europa, en España, en Holanda, países que no protestaban. O sea, por ejemplo, países como Holanda, que tenía una baja tradición de protestas. Países como Suiza. ¿Cuándo habías oído que hay una protesta en Suiza? Lo que pasa es que no nos enteramos.
Y son protestas anti-medidas COVID. Entonces, ese es el tema que tenemos que poner en una balanza, ¿no? Porque no nos pueden engañar tan fácilmente, ya no nos engañan. A la sociedad mexicana ya no se le puede engañar como antes. Y muestra es lo que estamos viviendo a nivel gubernamental hoy en día, ¿no? Cierto, Francisco, la verdad es que sí, te llenas la boca de razón. Países que, bueno, España, que es un país que fue golpeado duramente por el tema del COVID, sigue tratando de recuperar su industria y hay muchísimas protestas. Yo tengo muchos amigos connacionales, y ya parece. O sea, ¿ya te sientes español? Sí, o sea, fuiste una vez y ya te sientes español. Tengo muchos, sobre todo yo me parezco español, sobre todo. Pero bueno, no, yo tengo muchos amigos de la madre patria. Así es. De España, que la están pasando mal, de verdad que la están pasando mal porque el gobierno no logra tener una medida no de control del tema del COVID, que es complicado, sino un tema de reactivación económica que les está pegando muy duro a los españoles y están todos los días en una lucha constante, en una lucha difícil de poder encontrar ese punto medio de donde controlar el tema del COVID, pero también el tema de la reactivación económica, ¿no? Entonces, sí, un ejemplo claro que siempre lo hemos dicho, de verdad, una felicitación a todos, desde la persona que sale a trabajar y que todos los días trabaja más de 10 horas diario, porque son 8 horas laborales, pero empiezas a trabajar desde que te levantas, desde que vas a tu casa, desde que a veces pasas hora y media en un transporte público o 2 horas para poder llegar a tu centro de trabajo. Desde esa persona que trabaja hasta el gerente, el director, el empresario que es dueño de la cadena hotelera, el presidente municipal, el gobernador, el presidente de la asociación de alguna cámara empresarial, todos esos actores que estuvimos inmersos en un tema de una recuperación de una economía que es una realidad en Cancún, hay que felicitarlos y hay que hablar bien de eso. Porque claro, somos un ejemplo, y lo dijimos en algún momento en otras ediciones de Solución Empresarial, que aquí en Quintana Roo hay marcas importantes que se exportan al mundo, y el tema del COVID y los protocolos sanitarios que se implementaron en muchas partes del mundo salieron de Quintana Roo, y Quintana Roo es hoy un ejemplo de cómo llevar a cabo un tema de reactivación económica, y tal vez el punto exacto de cómo llevar el tema de controlar la pandemia y no afectar la economía de muchas familias. ¿Cómo ves? Pues yo creo que debemos ir a un corte, el primer corte de esta tarde, y seguimos platicando de estos y más temas aquí en Solución Empresarial. Recuerden. ¿Nos vas a decir? Nos vas a decir hoy quién va a estar con nosotros en una entrevista. Mejor dilo tú, porque no me acuerdo. No es cierto. Tenemos a Juan José Fernández, el presidente nacional de la Asociación de Hoteles y Moteles. Así es. Y que va a estar platicando con nosotros de esta reactivación y estos números, y de cómo ha afectado el tema de la pandemia de una manera importante, pero también de la realidad de la recuperación económica. Así es. Estamos en QFM 104.3. Regresamos. Contáctanos en Solución Empresarial a través de Gmail, Instagram, Facebook y YouTube como Solución Empresarial Kun, y en Twitter somos Solución MKun. En cabina estamos en el 998-888-2497 de QFM 104.3. Regresamos. Si te gusta el reggaetón, el buen sandungueo y un buen flow te hace bailar, entonces no te puedes perder El Flow del Tati con Roberto Rojas. El Tati, lunes, miércoles y viernes de 7 a 8 de la noche. por aquí, por QFM 104.3. El Flow del Tati. Escucha sábados y domingos de 10 a 11 de la mañana la palabra de Dios a través de La Voz del Consolador, un programa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y ahora los domingos síguelo en vivo en su mismo horario por QFM 104.3, la radio que vibra.
QFM 104.3 hace eco de lo que la audiencia quiere escuchar. Escucha todos los sábados de 6 a 8 de la noche. Cabina Hits. Devuélveme mis fantasías. Chicos muertos aquí lo pasamos muy Complementando con información de los grandes hits que giraron en los 80s, 90s y el 2000. Conducido por Eric Cotto. No te lo pierdas. Aquí por QFM 104.3. La radio que vibra, que vibra. QFM 104.3 hace eco de lo que la audiencia quiere escuchar. Lunes y miércoles de 10 a 11 de la mañana. Llegan Gis Lomelí y el Doc Malone con temas radicales para ponerte al día. Radical 1043. No te los pierdas. Aquí por QFM 104.3. La radio que vibra, que vibra. Para hacer negocios hoy es necesario entender el contexto. No podemos ignorar lo que sucede ante nuestros ojos, en el país y a nivel global. Solución Empresarial te brinda Entorno, herramienta de enfoque y de precisión. Entorno. Bien, estamos de regreso en Solución Empresarial, QFM 104.3, la radio que vibra, ¿verdad? ¿Todavía es el eslogan? Sí, lo he escuchado. Martín en los controles. Nos da mucho gusto realmente estar de vuelta aquí. No lo podemos dejar de reconocer. Un saludo y un agradecimiento muy especial a Pepe Gómez, obviamente, la familia Gómez aquí en QFM. Y por supuesto al licenciado Alberto Cuautli, quien amablemente nos volvió a abrir las puertas a estos humildes comentaristas económicos, que a veces no tenemos nada que decir, sino la voz de los expertos. Y pues bueno, Aldo, el entorno, hablábamos hace un momento del entorno económico de nuestro país, el entorno económico mundial, pues ha sido obviamente marcado por la pandemia, ha sido obviamente lacerado, pero a mí me llama la atención algo que seguramente a ti también. China, que supuestamente era el país que inició todo este relajo, no está aprobado y cabe recordar que la Organización Mundial de la Salud mandó una misión a China hace unos días y concluyeron, ¿y saben en qué concluyeron? En nada. No entendí. No fue concluyente la investigación que hicieron esta misión de la Organización Mundial de la Salud para determinar de dónde había salido el COVID. Porque supuestamente había una afirmación importante. ¿No fue el pangolín? ¿Cómo? ¿No fue el pangolín? ¿El pangolín? Por ahí decían que era el pangolín o era ¿Qué es eso? el animalito ese que... No. Decían que era un murciélago. Y decían cierto, que en un mercado de Wuhan, esta ciudad importante, que curiosamente, es el epicentro del desarrollo de la tecnología 5G china, comandada por la marca Huawei. Entonces, ¿coincidencia? Ya vamos a empezar con las teorías de la conspiración. No es teoría de la conspiración, eso es un hecho. En Wuhan están los principales centros de tecnología avanzada que tiene a Huawei como la empresa punta de lanza a nivel mundial con la tecnología 5G. Se ha ligado al virus de, no sé por qué, no me atrevo a decir por qué, pero se ha ligado la aparición del virus con un retraso obligado a la tecnología 5G. Por parte de Estados Unidos. Pues mira, la verdad tenemos que verlo como un tema súper importante, Francisco, por un tema que realmente a mí me llama muchísimo la atención y es un tema de recuperación de todos los sentidos, ¿no? La verdad es que el planeta necesitaba un respiro. ¿Y tú crees que esto le dio el respiro a nivel ecológico? Sí, claro que sí. Por supuesto que no. Claro que sí, la verdad es que sí. ¿Cuánto? Definitivamente mira, no. Con 30 días que toda la raza humana esté en casa, 30 días. Pero no estuvo 30 días, no hubo un confinamiento total. Esa es la ironía de todas estas medidas. Bueno, o sea, pero hubo un confinamiento, ¿no lo quieres ver total? Parcial, sí lo hubo. Entonces, ¿dónde está el impacto a nivel ambiental? No hubo tal.
¿Cómo que no? Claro que sí, hasta Bueno, la... es una de las cosas que a lo mejor eventualmente en 5 años o en 10, si es que seguimos aquí y no estamos en unos especie de campos de concentración COVID, Cielo santo. pues vamos a verlo, ¿no? Definitivamente. No, Francisco Guzmán. No, sí tuvimos una serie de... Bueno, hasta la misma economía tuvo un descanso. Eso te lo quiere vender parcial. Coca-Cola para decirte que hay que darle un respiro al país, Para que al vendas más mundo. Coca-Cola. No, definitivamente azúcar? no. Porque las No. actividades industriales consideradas esenciales no pararon, Aldo. Sí, pero sí paró la El actividad mundo no económica dejó de muchos- alimentarse. Por eso, pero está bien, o sea, esa parte la puedo entender, pero sí hubo una desaceleración en la movilidad y la movilidad nos lleva a la emisión de CO2 al planeta, del consumo de miles de combustibles para generar energía eléctrica. ¿Sabes cuál es miles de una de las vehículos que principales salieron? fuentes O sea, contaminantes que nadie toma en cuenta? Mucho más que la movilidad, los automóviles, el metano. El metano producido por el estiércol de los animales que llevan al rastro. ¿Por qué no te lo dicen? Pues porque va en contra de la industria cárnica. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Todos nos volvemos veganos? No necesariamente, pero deberíamos de reducir. Así como tú dices que hay que darle un respiro, hay que darle un respiro Bueno, ya a lo la saben, cuestión amigos, del a metano. partir de hoy ya no compren 1 kilo de carne, compren 100 Compren gramos. medio. Cuarto, por favor. Cuarto, si es... Bueno, hay 1000 investigaciones sobre ese tema. Y ese no era el tema. A lo que iba con el tema de Wuhan era que China se supone que es un país que tiene muchísimos habitantes, el número 1 en habitantes, y que era el país que más, por lógica, iba a sufrir en términos económicos con la pandemia. Sin embargo, China acaba de reportar que para finales de enero había tenido un crecimiento de 2.5%. 2.5% en pandemia. ¿Cómo lo explicamos cuando Estados Unidos tuvo un retroceso de 19% por eso, pero, en el mismo periodo? Pero vamos, es como darle clase. Bueno, no hay un punto de comparación entre el ser humano que dirigía el destino de los americanos y el presidente de Pero de eso un qué tiene país. que ver. O sea, estamos hablando de dos sistemas de gobierno completamente diferentes. Estamos Híjole, hablando, no, por ejemplo, de 12 economías y 2 formas de dirigir sumamente diferentes. Es lo mismo. O sea, Demócratas y republicanos son lo mismo. no Solo puedo- cambia el color, Sí, rojo pero por azul. Por eso los americanos tuvieron con temas complicados de protestas, o sea, de temas que fueron muy relacionados con racismo. Bueno, definitivamente. Pero ¿cuántos días lleva Ya había- Biden en el poder? Por eso, está empezando una administración Lleva 15 completamente... días. Por eso, exactamente. Estamos hablando de un tema de crecimiento económico en momentos iguales. O sea, es como, digamos, que dos empresas... Por eso, con se Trump. Todavía estaba exacto, Trump. Por eso, dos empresas se comparen en el mismo periodo con CEOs diferentes. O sea, el CEO de una empresa tomó mejores decisiones en un momento muy difícil y el CEO de otra empresa tomó diferentes decisiones Sí, en pero otro momento. Biden Presidente lleva de un 15 país, días, por eso, Aldo. pero No puedes evaluar a Biden. Por eso, yo no estoy hablando a Biden, estoy hablando a China y a Estados Unidos en el momento de la pandemia y cómo un país enfrentó la pandemia y cómo otro país enfrentó la pandemia. Y tuvieron los resultados Entonces, ¿qué que tiene tuvieron. que ver Biden? No, si yo nunca mencioné a Biden, el que lo mencionó No. fuiste tú. Tú dijiste que había una nueva forma de gobierno en Estados Unidos. Te dije, en algún momento, en el momento de la pandemia dijiste, China creció y Estados Unidos retrocedió, ¿cierto o no? En enero de este año. Por eso, pero vamos Los a últimos resultados. Y todavía estaba Trump y Por estaba... eso, no los tiene que ver últimos Biden. resultados, por eso, los últimos resultados, precisamente te estoy diciendo, tenemos un presidente chino y un presidente americano. El presidente chino toma mejores decisiones que el presidente americano, los resultados son claros. Es el ejemplo de Quintana Roo. Quintana Roo ha hecho las cosas bien. Tenemos los resultados a la vista. Tal vez los números oficiales de la economía que dicen que no estamos en el número no sé cuánto de la recuperación, pero la realidad del día a día que percibe la gente es completamente Es que otra. no tiene que ver. O sea, es una cosa son las decisiones en torno a la pandemia, que podemos cuestionar tanto las de Xi Jinping contra las de Trump. Y habrá quien diga que Trump hizo un mal trabajo y habrá quien diga que no. Pero yo estoy hablando en términos económicos en medio de un fenómeno que se supone fue global. Y digo se supone.
China, que supuestamente inicia con este tema de la pandemia, es donde inicia, y Estados Unidos, que tuvo uno de los mayores retrocesos de la historia, comparables con el 1929 de la Gran Depresión. Entonces, es realmente digno de estudiar, volviendo al tema que tú decías, que qué podemos aprender. Como tú dices, y tienes la razón, ¿qué podemos aprender de lo que hizo China y qué podemos aprender de lo que hizo Estados Unidos? O desaprender de lo que hizo Estados Unidos. Es así, o sea, simplemente se tomaron decisiones en países que tuvieron resultados diferentes. Es así. Es así. Tal vez las decisiones para uno u otro país hubieran sido diferentes, pero siempre fue un tema de decisiones que para mí en las decisiones que tomaron los americanos fueron decisiones muy, muy desafortunadas, en momentos muy desafortunados, con un presidente que... ¿Como cuál, por ejemplo? Con el presidente Trump. Diferentes con nosotros. A ver. Por ejemplo, con nosotros en México, el presidente López Obrador ha sido criticado por cómo se ha llevado el tema de la pandemia. Para mí, cierto que ha tenido errores en algunas formas de cómo afrontar el tema de la pandemia, pero la realidad es que México tiene un tema de no ha sido tan golpeado por el tema del COVID, o sea, porque nos pudo haber ido muchísimo peor. No sé cuál sea la historia del resto del país, pero sí sé cuál es la historia de Quintana Roo y sí sé cuál es la historia de los números que se van moviendo, que reflejan una cantidad de muertos muy importantes, pero sí también de una recuperación que va caminando conforme va avanzando el tiempo. Bueno, si 1% te parece un número importante, está bien. Bueno, ¿hacemos un corte el segundo de la tarde o todavía no? ¿Hasta qué hora son los cortes? ¿5 minutos? Ok, pues el tema era, Aldo, la cuestión de que incluso en tiempos de adversidad se puede crecer. China tiene una economía muy dinámica. Hay expertos que dicen que China ya es la economía número 1 del mundo. Hay quienes todavía se debaten entre si sigue siendo Estados Unidos. Pero en algo tienes razón en el sentido de que la política económica de Estados Unidos con el presidente Trump la ha venido a revertir el presidente Biden. Y aquí hay algo importante, ya que estás hablando de Donald Trump, un tema que a mí me hace pensar en un panorama muy, muy, muy complicado para el 2024, ya que dependía mucho de este segundo impeachment al que fue sometido el presidente Trump en recientes fechas. Concretamente, el fin de semana fue absuelto completamente por segunda ocasión. Recordemos que ya le habían tratado de meter otro impeachment o juicio político en el que salió airoso por el tema de Rusia, y ahora le metieron el tema de la supuesta incitación que hizo el presidente a los que allanaron el Capitolio, ¿no? Esta turba de seguidores de Trump que se metieron a la fuerza al Capitolio, y en una cuestión muy negativa porque, falleció una persona que creo que le dio un infarto a una mujer, se tiraron algunos disparos, etcétera, etcétera. Una situación inusitada en Estados Unidos, pero que habla también de que es una sociedad profundamente dividida. Pues, concretamente, el día de ayer, 14 de febrero, qué buen regalo para Donald Trump, su equipo legal anuncia que el presidente ha sido absuelto por incitación a la rebelión, que de entrada tenía una cuestión muy irónica, porque ¿cómo el presidente en funciones va a incitar a una rebelión en su propia contra? Es como si en su momento, pues ¿quién les gusta? Bolsonaro dijera, pues me automando gente a que se rebele contra mí y que me haga una especie de golpe de Estado. Yo mismo. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención esta parte de cómo al presidente o expresidente Trump
se le acusaba de él ser el incitador. Si hubiera sido el incitador, pues a lo mejor se hubieran ido a meter a la Casa Blanca. ¿Por qué al Capitolio? O sea, son cosas que llaman mucho la atención y se le buscaba hacer un juicio político, el segundo. ¿Para qué? Para deshabilitar al expresidente Trump, de poder competir en las elecciones del 2024 contra Biden, que dicen, ahora sí como se dice en el argot, es un tiro cantado el que tiene con Joe Biden, el expresidente Trump, y va a volver a contender en el 2024 en condiciones, yo creo que muy favorables para el presidente Trump. Por la forma en cómo se dieron los sucesos en las elecciones, yo creo que la sociedad profundamente dividida de los Estados Unidos va a volver a colapsarse en el 2024. También vamos a ver en el 2022 cómo le va a Estados Unidos con las famosas intermedias, en las que supuestamente los republicanos van a tener que recuperar el control de las cámaras. Lo acaban de perder ante los demócratas en las pasadas elecciones. Y pues bueno, vamos a ver cómo les va, porque eso también incide mucho en lo que pasa en México, ¿no? Sí, es correcto, Francisco. Yo digo, en materia turística se tomó una decisión difícil al inicio de la administración de Biden, que dejó mucha incertidumbre este anuncio de someter a los viajeros a estar en una cuarentena parcial, estar a un confinamiento de 10 días al llegar a Estados Unidos o presentar pruebas de COVID negativas. Y eso provocó una ola de cancelaciones que le pegaron durísimo al estado, ¿no? A Cancún, en particular a Cancún. Y luego otro anuncio del presidente canadiense de prácticamente cerrar la frontera. No cerró la frontera, pero sí cerró todos los vuelos de todas las aerolíneas a todo el Caribe mexicano, a México y a todo el Caribe. Eso también le pegó de manera drástica a las reservaciones, y ya estaremos platicando con el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del país, que nos va a estar diciendo estas medidas que tomaron estas administraciones, que son de los principales emisores de turistas a nuestro estado, y cómo ve él el panorama de aquí en adelante, ¿no? O sea, un tema de vacunación de miles de personas vacunadas todos los días en Estados Unidos y en Canadá. ¿Y cuándo podemos ver una reactivación turística de nuevo importante en Cancún, y que para que todos vayamos tomando nuestras previsiones correspondientes en todos nuestros negocios, ya que el tema turístico es fundamental en cualquiera de nuestras actividades económicas como motor principal del Estado. También no hay que olvidar otra cosa muy importante, Francisco. Se vienen las elecciones intermedias en nuestro Estado. O sea, queramos decirlo o no, todos somos responsables de la participación activa de las elecciones de nuestros diputados locales y federales en estas elecciones. En julio la primera semana de julio de este año se van a llevar a cabo la renovación del Congreso estatal y la renovación de los representantes en el Congreso de la Unión, es decir, de nuestros diputados federales. Y cuando menos todos tenemos la obligación de estar informados. 6 de junio, perdón, el 6 disculpa que te... El 6 de junio. El 6 de junio, disculpen a todos nuestros radioescuchas, el 6 de junio se llevará a cabo la elección para renovar los diputados locales y federales en el estado, y es un día sumamente importante. Vamos a estar platicando con los actores políticos y con los actores económicos para ver qué están haciendo, porque hace poquito leí una noticia sumamente importante que no la habíamos escuchado, pero yo creo que es parte del fenómeno importante que rodea este tema, esta serie de acontecimientos que se dio con el tema del COVID, que fue ver en la mesa, sentados en una conferencia de prensa, al presidente de la Coparmex, al presidente del Consejo Coordinador Empresarial,
y a varios presidentes de diversos organismos hablando sobre la importancia del incentivar a que todos y cada uno de los quintanarroenses salgan el día 6 de junio a votar y a renovar nuestro Congreso Estatal y nuestros diputados federales. Señores, ese día es bien importante. ¿Por qué? Porque históricamente hemos tenido una participación grosera en las elecciones intermedias. Es momento ahora de tomar en cuenta a nuestros diputados que hicieron bien el trabajo y de juzgar a todos los que se agarraron a trancazos. ¿Te acuerdas que lo decíamos una vez? Sí. Que salieron allí que tú estabas ahí, ¿no? Creo. Que exactamente, es cierto. Yo de repente estaba allí, parecía un ring de box de estos. Te sentías en el Capitolio de Estados Unidos. No, ni en la Pamplonada, ¿o dónde? No, me sentía yo en el circo, la verdad. Y lamentable esta serie de payasos que se han agredido a un recinto tan importante para el Estado como es el Congreso Estatal en la ciudad de Chetumal, nuestra capital. Y es momento de informarnos, es un momento de leer cuando menos un resumen de la plataforma política de todos nuestros aspirantes a ser diputados locales en Quintana Roo. Así es, muy importante, Aldo, y qué bueno que vamos a estar en Solución Empresarial también abordando estos temas. Vamos a una pausa y regresamos. Recuerden, estamos de vuelta en QFM 104.3, Solución Empresarial. Regresamos. Contáctanos en Solución Empresarial a través de Gmail, Instagram, Facebook y YouTube como Solución Empresarial Kun y en Twitter somos Solución MKUN. En cabina estamos en el 998-888-2497 de QFM 104.3. Regresamos. QFM 104.3 hace eco de lo que la audiencia quiere escuchar. Escucha la información deportiva más emocionante. Versus, la cancha se pone al rojo vivo, las luces se encienden y un aforo atento enciende su radio para escuchar. Todos los martes y jueves en punto de las 7 de la noche. Llega Versus. Escucha la información deportiva más emocionante, debates, entrevistas e invitados especiales. La mesa de análisis más completa del deporte en Quintana Roo. Con Francisco Méndez, Efraín Grajeda y Pedro Olive. No te lo pierdas, aquí por QFM 104.3. La radio que vibra, que vibra. QFM 104.3 hace eco de lo que la audiencia quiere escuchar. Lunes y miércoles de 10 a 11 de la mañana. Llegan Gis Lomelí y el Doc Malone con temas radicales para ponerte al día. Radical 1043. No te los pierdas, aquí por QFM 104.3. La radio que vibra, que vibra. Ante el espectro difuso de los negocios de hoy, surge Solución Empresarial, un referente de claridad para todos los que tienen, quieren o aspiran al mundo empresarial de nuestros días. Con Aldo Vidal y Francisco Guzmán, lunes, miércoles y viernes de 6 a 7 de la noche, por QFM 104.3, la radio que vibra. QFM 104.3 hace eco de lo que la gente quiere escuchar. Prepárate a recibir lo más elocuente de la radio. Martes y jueves de 10 a 11 de la noche. ¡Qué par! Un par fuera de lo común. Con Ana Cani Gómez y Alejandra Chacón. Un programa donde encontrarás temas controversiales, risa, diversión y mucha información. Un par fuera de serie. QFM 104.3, la radio que vibra. Para hacer negocios hoy es necesario entender el contexto. No podemos ignorar lo que sucede ante nuestros ojos, en el país y a nivel global. Solución Empresarial te brinda Entorno, herramienta de enfoque y de precisión. Entorno. Cuando en los negocios las cosas tienen que verse frente a frente, Solución Empresarial recurre a la entrevista, cara a cara, con los personajes que moldean el ámbito empresarial de hoy, de ayer y de siempre. La entrevista. Bien, estamos de regreso en Solución Empresarial. Francisco Guzmán y Aldo Vidal de regreso en QFM 104.3 con muchísimo gusto. Y bueno, Aldo, preséntanos a nuestro invitado del día de hoy, que bueno, ya dijimos, es Juan José Fernández Carrillo. Juan José Fernández Carrillo, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de nuestro país, que ya hemos platicado con él en muchas ocasiones. ¿Cómo estás?
estimados amigos, un gusto saludarlos, Aldo, Francisco. Hola, Juan José. Qué gusto saludarte, de verdad es un gran honor que otra vez volver a platicar contigo. Decisiones difíciles de los gobiernos americanos, primero, un gobierno americano que primero pide unas pruebas y luego un gobierno canadiense que cancela todos los vuelos de sus aerolíneas a México y el Caribe. ¿Cómo afrontar este momento tan complicado en un momento de plena recuperación económica para la industria turística de nuestro país? Pues mira, es una situación, como bien lo han dicho ustedes, muy complicada, muy difícil. Primeramente porque pues todos los gobiernos están tratando de tomar o están tomando decisiones drásticas, pero que pues desgraciadamente a veces son necesarias. Tenemos que buscar la mejor manera de amortiguar esta caída que para nosotros ya es algo terrible. El 50% de las reservaciones que se tenían con Canadá han sido canceladas. Y bueno, muchos destinos ya estaban pagados y han tenido que, están ahorita en el proceso de ver cómo va a quedar esa situación. Habían dado algunos anticipos y estas personas ya no van a poder hacer esto, ¿no? Sin embargo, pues la situación que estamos pasando los hoteleros de todo México es muy complicada, no solo a raíz de eso, ¿no? Juan José, ¿qué tanto tiene de política este tipo de decisiones que generalmente tienden a revertirse? Porque yo no creo que la decisión de Justin Trudeau o de Joe Biden de estar, pues de alguna forma restringiendo tantas cosas de una manera tan drástica, o sea, ni siquiera el gobierno chino, que se jacta de ser de repente autoritario y con tintes dictatoriales, ¿por qué tanto tiene de político? O sea, el momento Justin Trudeau también electoralmente está un poco tambaleante el señor Trudeau. ¿Cómo lo ves tú? Sí, ha sido un poco de todo. Ha sido un poco de política, ha sido un poco de la situación que no se ha sabido manejar, porque realmente cada gobierno está tomando sus propias decisiones y yo creo que no ha habido allá una organización con respecto a cómo poder afrontar esto para que la economía en el sector turístico y de muchos sectores en cada uno de esos países pudiera verse lo menos lastimada posible, porque no hay manera de que no salga lastimada, al menos con la información que yo tengo, que con mucho gusto se las voy a dar. Pues el 30% de nuestras filiales reportan ocupaciones de 23% y cosas así. Sí, es cierto, son situaciones políticas muy complicadas. Yo creo que el proceso que se está viviendo a nivel mundial ahorita con respecto al cambio que hubo en Estados Unidos, con la situación política que tiene nuestro país, que también no se está manejando tal vez de la mejor manera, pues tenga mucho que ver. Ahí en la parte política de nuestro país, ¿qué partes crees tú que no se están manejando adecuadamente en ese sentido con el tema del turismo? Creo yo que las autoridades en el sector turismo debieran estar más pendientes de lo que está sucediendo, impugnando, platicando, en este caso con el gobierno federal, con el ejecutivo del gobierno federal, para que pueda tener este tipo de tratos y de pactos y acuerdos con los presidentes, en este caso con el presidente Trudeau, y buscar la mejor solución para proporcionarles a ellos seguridad. Pero bueno, ahí no sería una ironía, Juan José, que por ejemplo el gobierno del estado de pasar de amarillo se va a naranja. Entonces, ¿qué puede pensar un gobierno como el canadiense para decir, bueno, pues ustedes mismos están diciendo que no es seguro viajar a su estado? ¿No es como una ironía en esa toma de decisiones, que es meramente política? Pues mira, no es que sea tan meramente política. También la realidad que hay en todo el país, y eso sí lo tengo que decir como es, también nosotros no nos hemos cuidado lo suficiente. Nuestro país no ha manejado correctamente la pandemia, en el sentido de que lo vemos con todas las reuniones y las fiestas que se hacen de manera clandestina, y lo único que ha habido es el aumento de casos de enfermos y que los hospitales ya están llenos y ya no cabe nadie. Entonces,
Bueno, en Quintana Roo estamos alrededor del, en promedio, 22% de ocupación hospitalaria. Afortunadamente Quintana Roo lo ha sabido manejar bastante bien, porque a pesar de que somos uno de los estados más importantes por donde el cual llega el turismo, y hay un gran circulante de turistas, se ha manejado con muchos cuidados. Los mismos hoteleros nos hemos puesto la camiseta y estamos proporcionando todas las medidas para que todos los que lleguen a visitar Quintana Roo se sientan seguros. Hemos hecho inversiones en este rubro, apoyando al sector salud estatal y tratando de ver de qué manera sacar adelante esta situación, precisamente para poder subsistir, porque ya no hay empresas que aguanten. Ya los números que tenemos, los porcentajes de ocupación en todo México, nos dicen realmente de que pues no hay manera, y mucho menos con la ayuda que no se proporcionó por parte del gobierno federal, al no apoyarnos con la suspensión de algunos impuestos, no se dio ningún solo apoyo, de manera que tenemos que pagar todo el seguro social, todo Infonavit, todos los impuestos habidos y por haber. Nunca hubo ningún apoyo de esa parte. Y Juan José, a esto, una pregunta súper importante. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue ahora, por ejemplo, con millones de personas en ambos países, en Estados Unidos y en Canadá, que cada día se están vacunando? ¿Cómo ve el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del país el destino de la industria turística en Cancún, en todo Quintana Roo y particularmente en el resto de la República? Claro, así es. No solamente Quintana Roo, también tenemos todos los destinos importantes de playas, Vallarta, Acapulco, Cabos, y etcétera, ¿no? Oaxaca. Y realmente nos preocupa, no solo a mí, a todos los que integramos el sector turismo. Yo creo que a todos los que invierten en este país, a todos los empresarios. ¿Cómo es posible? ¿En qué año vamos a acabar de vacunar a todo nuestro personal? ¿Cómo vamos a superar esta situación? Si vemos que en Estados Unidos vacunan 1 millón de personas diariamente y de una manera rápida. Todo el mundo sabe, ya el sistema no es un secreto que se está utilizando ahí. Y vemos que aquí llegan 4 vacunas y se hace una fiesta. Y en vez de meterle ganas para que podamos superar pronto esta situación, de verdad que aunado a esto nos preocupa de sobremanera. Es una situación muy difícil, muy complicada, y yo espero que el gobierno federal pronto tome acciones más contundentes sobre esto, porque si no tuvimos el apoyo con respecto a los impuestos de ningún tipo, ni ningún tipo de ayuda al empresariado, pues bueno, esperemos que al menos puedan apurar un poco más la vacunación para que la gente tenga ya la confianza de poder salir y recibir sobre todo esto, ¿no? Es increíble, pero no hubo solicitudes de ningún tipo para el sector federal, porque lo único que nos ofrecieron fueron créditos con la banca comercial, teniendo como intermediarios a la banca de desarrollo. Y aunque ello no representaba para los hoteleros una alternativa viable, ya que adquirías una deuda en un entorno donde no era posible generar ingresos. Con ello solamente pondrías en riesgo el patrimonio de los hoteleros. Entonces, aunado a que no hubo ningún tipo de apoyo con eso y teníamos que pagar todas las cuotas patronales, IMSS, Infonavit, IVAs y ISRs y todo lo habido y por haber fiscal, pues bueno, estamos muy preocupados porque solamente en nuestro país cerca de el 23% de ocupación en 30 de nuestras asociaciones filiales. Y esto es muy preocupante. Se necesita tener cuando menos un 35% de cuartos ocupados en establecimientos para que puedan subsistir muchos de estos lugares, ¿no? Así es. Muy complicado. Pues sí, Juan José, está complicado el panorama, pero de alguna manera lo que nos